Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, esto es A Tomar la Leche en 95.1 a las 18 como todos los días, menos los fines de semana por suerte. Estamos celebrando un día muy importante, hoy es 28 de junio, se cumplen ¿cuántos años Mariana? ¿50? 50 años de la masacre de Stonewall. No sé, 50 años de Stonewall, hoy es empieza el mes del orgullo, es el Día del Orgullo y por eso vamos a tener invitadas muy importantes hoy, además de no, como y siempre nuestros además, oyentes. además Sí. creo que hay que tener en cuenta que dentro de unos pocos días se va a celebrar los 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, que esto tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar hoy, así que vamos a invitar, a no me sale. Datazo el que tiraste. Vamos a invitar entonces primero vamos a tener con nosotros a la doctora Yumin Lee, que es, déjame que lo chequee, es ¿No es de la doctora en Universidad de humanidades Pekín? por la Universidad de Beijing. Y también vamos a tener con nosotros a Lucía La Rebusone, magister. sí, sí, decinos. Sí, que es la magíster de los estudios de la comunidad LGTBIQ de la Universidad de Salamanca, así que bienvenida Lucía y Yumin. Gracias Mariana, gracias Martín, ¿cómo están? ¿Cómo se Bien. puede? Encerrados. Y Nosotros ¿cómo por se suerte podemos puede, venir al chicos? estudio, somos esenciales. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme acá en este programa. No, por favor, gracias a ustedes por venir y sobre todo ahora que estamos en el mes del orgullo y que dentro de unos días se va a conmemorar los 10 años de la ley, me parece que es re importante que tengamos en cuenta cómo fueron los orígenes y cómo se evolucionó todo el tema de la comunidad LGTBI a distintas etapas de la humanidad. Sí, es un tema muy interesante, me parece muy importante que se hable en estos medios de comunicación que son masivos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, me gustaría que las dos expertas que tenemos acá con nosotros puedan responder las preguntas que tienen nuestros oyentes. Chueco, poneme al primer oyente que ya tenemos en línea uno. Habría que tener en cuenta que la homosexualidad a lo largo de la historia no fue prohibida, sino que en la antigüedad, en Grecia y Roma, la homosexualidad fue entendida o concebida como algo natural, como algo aceptado. Y si te parece, Martín, me gustaría leerte una frase que me pareció como muy adecuada antes de comenzar que las entrevistadas hablen sobre este tema, que me pareció muy interesante, a ver qué te parece. ¿De dónde es? ¿De Quienes dónde aman la a sacaste? hombres, Contanos. dice, quienes aman a hombres y sienten placer acostarse con hombres y ser abrazados por hombres son también los muchachos más hermosos y jóvenes, y naturalmente los más masculinos. Por lo que tengo entendido, en la antigua Grecia y Roma había una cuestión de los hombres que amaban a otros hombres, había una cuestión de asemejarse a ellos. Vos no sé cómo lo pensás, Martín, esto de la antigua Grecia y Roma. Y mirá, yo no soy un experto en el tema, de hecho me cuesta aprenderme las siglas, así que me gustaría, me dice ahí el Chueco, nuestro productor que está acá con nosotros, que tenemos un oyente, ¿cómo se llama? Jacobo. Jacobo, estás al aire, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, quiero consultarles porque me interesa es muy importante esto que están hablando. Y bueno, quería preguntarle a la licenciada Lucía, ¿sí? ¿Qué me puede explicar del Liber Judiciarium? El Liber Iudiciorum. Sí, bueno, o sea, me gustaría primero mencionar un poco de dónde surgió este código. Al principio, como mencionó Mariana, no había una concepción tan como prohibitista de la homosexualidad, sino que al contrario se lo veía como algo súper natural o algo, no sé si bien visto, pero que estaba metido en la sociedad y que era parte de todos los días. Ahora, cuando el cristianismo empezó a introducirse en el Imperio Romano, esto empezó a influir en la moral que tenían la sociedad y esto naturalmente influyó en algo que me parece muy importante recalcar, que es la comunidad, bueno, el reino de los visigodos, que fue el reino que tuvo las primeras leyes abiertamente antihomosexuales, que estaban contenidas justamente en Para. este, Magíster, una que pregunta, la interrumpo. Usted me está diciendo decime. entonces que en la antigua Roma y en la antigua Grecia estaba todo bien y el cristianismo
con el cristianismo estuvo todo mal después, básicamente. Exacto, Sí, básicamente empezó eso es lo a, que estaba digamos, a planteando. tener, claro, sí, empezaron a ser bastante punitivistas, ¿no? Claro, Con la sí, sí, sí. homosexualidad. Sí, Sí, pasa de hecho que hay varios. Decí, Yumi, Sí, decí. doctora. Perdón que interrumpa. Sí, es como que no fue, digamos, todo mal de un día para el otro, sino que fue un proceso que lentamente, digamos, con el pasar del tiempo, se hizo como cada vez más grave cuando el cristianismo impuso esta moral sexual sobre la gente. Y bueno, y esto llevó a que mucho más adelante, en el siglo XIII, XIV, fuera como la cumbre de las persecuciones que después se fueron dando. Ahí nos Exactamente. demuestra la historia que el progreso no es siempre lineal ni va para arriba. Podemos estar de repente bien, para abajo, y después ir viendo cómo ir evolucionando. Qué interesante lo que nos están contando. Sí, en medio de toda esta influencia que trajo consigo el cristianismo, y en el reino de los visigodos había una situación muy particular que era que convivían había una convivencia por parte de los godos con los romanos y tenían cada uno sus propias leyes. Entonces, los reyes decidieron claramente unificar esta regulación para hacer cesar las tensiones que había entre la comunidad. Y de esta forma surgió el Liber Iudiciorum, que es lo que mencionó Jacobo, que es el código que justamente incluye estas normativas abiertamente antihomosexuales. En un primer lugar estaban las normativas que había incluido Recesvinto, también heredadas de su padre, que era Chindas Vinto, que mencionaban esto de la prohibición de que un hombre estuviera con otro hombre, es decir, que tuvieran relaciones sexuales, para hacerlo más claro. Y todo esto estaba, digamos, pensado con el fundamento de que las relaciones sexuales eran con la intención de procrear. Si una relación no tenía esta idea, este fundamento, entonces no era considerada natural, como si en cambio por ahí en Roma o en Grecia, tiempo atrás. O sea, O ahí sea, la empieza toda la intención, movida de que no es natural. Con esta nueva moral exactamente, en la que sí. nos está contando. Exactamente, o sea, básicamente Fuerte. no es que no se podía tener sexo, sino que siempre tenía que ser dentro del matrimonio para con la intención de tener hijos y que fueran criados conforme al cristianismo. O sea, todo esto empezó ni bien los visigodos se convirtieron, digamos, en el cristianismo. De hecho, un rey posterior que es Égica incluso endureció las penas que preveía esta ley, cual llegaron a ser castración, calvización, sí, ¿no? Una cosa espantosa. De hecho, también los podían desterrar. O sea, la iglesia tenía mucho poder en esta época. De hecho, el Concilio de Toledo, que era un órgano deliberativo de la iglesia, también se expidió al respecto. Y bueno, la situación no era para nada favorable. Y no sé cómo decirlo de sodomía. Y Para era esta considerado gente que sodomía. Sí, 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 para esta gente que se consideraba que cometía actos de sodomía, no solamente había consecuencias como eran del tipo penal, como estas penas que les menciono, sino que también podían tener consecuencias familiares, como el hecho de la mujer podía divorciarse, la causa del divorcio podía ser que hubiera un concubinato homosexual de su marido, justamente porque le obstaculizara el tener hijos, digamos, y Claro. consecuencias patrimoniales, como era el hecho de que sus bienes pasaban directamente a sus herederos, porque se lo desterraba y era una situación enteramente negativa para el que si descubría que una persona era homosexual. O sea que, pregunto de nuevo, ¿no? La sodomía estaba relacionado con la homosexualidad. Sí, totalmente. ¿Querés decirlo vos, Yumin? Sí, sí. O Creo que sea, sabes mucho del tema. en realidad el tema de sodomía durante el medioevo fue entendido como que con dos acepciones. Una que era como todo acto sexual no procreativo, o sea, eso incluye sexo entre dos hombres, un hombre eyaculando su semen en cualquier otro lugar que no sea en la vagina de una mujer, un hombre teniendo sexo anal con una mujer, etcétera. O la otra acepción es referido específicamente al sexo anal entre dos hombres. Entonces,
ambas formas era utilizado como por igual, incluido en el concepto de sodomía en esa época. Actualmente, digamos, la Real Academia Española, si uno busca sodomía, dice como que tiene que ver con el sexo anal solamente. Entonces, doctora, como para nuestros oyentes que nos están escuchando, sodomía era considerado todo acto sexual que no tenía por fin procrear, digamos, generar hijos. Claro, porque... Agricultura sería. Claro, porque Claro, en eso esa es época la la idea de la moral cristiana era que, porque la idea del cristianismo respecto al sexo no era bueno, digamos, era como una tentación para la gente, solamente estaba bien, digamos, tener relaciones sexuales cuando era dentro del marco de un matrimonio, digamos, con el fin de procrear, o sea, tener hijos, y esos hijos criarlos a la forma cristiana, digamos. Por eso todo acto sexual que no tenga que ver con eso era considerado malo, digamos, y era como que corrompía el alma, y no tenía salvación posible, como que quedabas como fuera de la gracia de Dios. No había lugar para lo que era placer, satisfacción, eso no tenía espacio en lo que se consideraba acto sexual. O sea, era meramente para permitir que la especie humana, digamos, continúe. Entonces, todo lo que hoy en día uno puede considerar del sexo, en ese momento no existía. O sea, ni siquiera es que se consideraba como un acto que realizaban dos personas, sino que era algo que una persona le hacía a otra, lo cual también muestra, digamos, el rol del hombre y de la mujer, ¿no? Porque era algo que el hombre... Lo que es el rol, ahí, Magíster, permítame una pregunta, ahí nace lo que es el rol activo y pasivo, entonces como Exacto. Alguien le hace algo al otro. Exacto, sí. Sí, bueno, sí. Espero que te haya quedado clara la consulta, Jacobo. No, la verdad, espectacular, muy, muy claras y concisas en sus respuestas. Les agradezco mucho por el espacio dado. Hasta luego. Gracias a vos Gracias por escucharnos, Jacobo. Gracias a ustedes. Vamos a la tanda. Para mí, a tomar la leche es leche caliente a la noche cuando no me puedo dormir. me relaja. A tomar la leche. Salud. Leches La Serenísima. Calidad de vida. Bueno, volvimos de la tanda. Este programa A Tomar la Leche que te acompaña en la merienda está auspiciado por La Serenísima. Y acá me dice el Chueco que tenemos más oyentes que quieren preguntar más sobre este tema que es tan importante, tan apasionante en este mes del orgullo. A ver, Chueco, mételo. ¿A quién tenemos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, divirtiéndome y aprendiendo de todas las cosas lindas que están contando en el programa de hoy. Yo quería, si me pueden explicar, qué decía la Biblia sobre la homosexualidad de ese momento. Muy buena la pregunta. Las expertas espero que tengan un poco para iluminarnos. Sí, por supuesto. La Iglesia católica, o sea, las autoridades de la Iglesia, siempre como que se preocuparon por la conducta sexual de sus miembros, ¿no? Y sobre todo esto que tiene que ver con las transgresiones sexuales, digamos que no era el modelo que predicaba la Iglesia. Entonces, en un momento aparecieron lo que se llaman los penitenciales. Los penitenciales aparecieron como por primera vez en el siglo VI en Irlanda, como una especie de manual donde se catalogaban los pecados que los sacerdotes escuchaban durante las confesiones, y como que les indicaba a los sacerdotes qué tipo de penitencia le tenían que asignar al que confesaba por cada acto, ¿no? Como una especie de manual de tipo, si vos tenés este pecado, entonces te corresponde esta penitencia. Y podían consistir en ayuno o plegarias, pero hay gente que capaz que no quería, digamos, someterse a ese tipo de penitencia, de castigos, y también capaz que lo podían... Y ya me imagino que hacían. Sí, conmutarlo con una suma de dinero, digamos. Claro, esto existió desde siempre.
digamos. Y bueno, como les dije, esto comenzó en el siglo VI en Irlanda, donde era como una región recién cristianizada y el clero que tenían como que no estaba muy entrenado y eso los ayudó a suplir la falta de formación. Pero después, a medida que la confesión privada fue reemplazando las confesiones públicas, esto fue llevado al resto del continente y se hizo como algo re común, ¿no? Pero concretamente a la pregunta que tenía el oyente, la verdad es que es muy buena pregunta, porque mucha gente lo que digamos, la gente que dice que la Biblia condena la homosexualidad y como que dice que cree en realidad que la sodomía tiene que ver con la historia de Sodoma y Ay, Gomorra. Gamorra. Claro, que es el clásico, la clásica historia que siempre sacan respecto a este tema, y digamos lo que se dice es que tenían que controlar estas actitudes como pecadoras de su gente, porque si no a la ciudad le va a pasar lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra, que le va a caer la ira divina por, digamos... Claro, la idea del castigo divino por un actuar de un hombre individual, digamos. Claro, porque en de realidad una son persona. pecados públicos, se consideran pecados públicos porque es por el Claro. actuar de uno podía traer la desgracia, digamos, la ira divina Para todos. sobre toda la comunidad. Y en realidad capaz que si uno lo analiza más a profundo no es tan así, porque el tema de, digamos, por qué Sodoma y Gomorra fue castigado, más bien pasa por una cuestión de faltar a la hospitalidad, que es un principio que tenían como muchos pueblos antiguos, que era primordial, el recibir a los viajeros y atenderlos y cobijarlos en tu casa. Eso era primordial y en realidad eso es lo que faltó en Sodoma, que digamos que cuenta la historia de Lot, que vinieron unos ángeles, se los cobijó en su casa, les dio de comer y para que pasen la noche en su casa, y vinieron otra gente del pueblo como exigiendo que los sacaran para que pudieran, digamos, maltratarlos, abusar de ellos, ¿no? Dice la historia. Y como que Lot no quiso, de hecho, o sea, la idea de sodomía, digamos, es tan grave que inclusive está la idea de que era preferible que abusen y maten a una mujer antes de permitir que abusen de un hombre. Entonces Lot como que incluso ofrece a sus propias hijas a esta muchedumbre para que digamos, puedan abusar de ella antes que digamos, permitir que abusen sobre sus invitados que estaban bajo su casa. Increíble. No, pero es terrible la idea y fue como, fue por esto como la violación a ese deber sagrado de hospitalidad lo que hizo que, digamos, Dios hiciera llover fuego sobre esas dos ciudades. Entonces, por más que, digamos, mucha gente dice que esto es lo que avala la idea de que en la Biblia esté en contra de la homosexualidad, no sería tan así, en ese sentido, por lo menos en cuanto a la historia de Sodoma y Gomorra. Pero, digamos... Sabe la doctora, sabe. Pero, lo digamos... llevaría por el lado de la hospitalidad la Biblia, entonces. Claro, o sea, no es que Dios destruyó, castigó esas dos ciudades, digamos, por sus prácticas sexuales aberrantes, sino porque le fallaron al principio primordial de la hospitalidad para con los terceros, o sea, lo que nosotros ahora llamaríamos terceros, pero que éramos los viajantes, los invitados que uno cobija en su casa. De todas muchísimas maneras... gracias, me quedó muy claro la explicación, son personas que se ve que estudiaron mucho sobre el tema. Muchas gracias. No, me alegro que te haya quedado claro. De todas maneras, digamos, hay pasajes de la Biblia que habla de la homosexualidad y eso también es como que cuando uno estudia el tema es lo que nos indica que era una práctica común en
en ese momento, ¿no? En el periodo, porque por ejemplo, qué sé yo, si uno analiza Génesis, como que dice que diversos pueblos de la región, en especial los cananeos, mantenían relaciones sexuales masculinas. O por ejemplo, en Levítico, cuando Dios le dice a Moisés que era una de las abominaciones que cometían los habitantes que los habían precedido a ellos y que por eso la tierra quedó contaminado en el lugar. Pero siempre igual la Biblia, digamos, cuando habla de estas cosas, como que no lo habla como tema central, sino como una referencia colateral para enfatizar el vicio y la maldad de las gentes que vivían en esos lugares. No sé si más o menos... Yo quiero hacer una te pregunta quedó. a Suleimani, a nuestro oyente, que ya que está aprovechando que tiene acá a la magíster y a la doctora que le están explicando todo, si no pareciera, ¿no?, una reflexión así al pasar, que al final la iglesia decía un montón de cosas, de que no se podía hacer, y al final todos hacían lo que querían, finalmente pasaba eso, ¿no? Trataban de imponer una moral que en la realidad no era aceptada, parece, o sea, empeoró muchísimo en relación a la antigua Grecia y la antigua Roma, pero finalmente la gente siempre decidía seguir viviendo su vida conforme a lo que ellos consideraban correcto, ¿o no? Yo creo que Pasaba un después poco eso. de las explicaciones de las expertas, uno se da cuenta que pasaba todo por el lado de la moral y lo que no era natural tomaba la iglesia, pero después se terminaban haciendo las cosas de igual modo por otro lado, o sea, era todo como una pantalla que se ponía. Exactamente. Exactamente. Es así. Vamos a la tanda. Bueno, agradecemos al oyente. Chueco, ¿hay alguna otra llamada? ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta a las expertas? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes, ¿cómo estás? chicos, chicas, chiques. Yo quería preguntarles, mi nombre es Conchita Martínez de Andalucía. Quería preguntarles cuál era el rol de la mujer acá, qué pasaba con las mujeres, con nosotras en este aspecto. Buena de la todo lo que están pregunta. contando. Muy interesante la pregunta. La realidad es que en este aspecto no hay mucho dicho. Había normativa claramente, pero era más escasa, claramente. En primer lugar, la palabra lesbiana como sí surgió, es un término moderno, o sea que surgió hace relativamente poco, no se usaba en su momento, sino que se usaba el término que hablamos con Yumin de sodomía, siendo que incluía actos que no fueran naturales, que impidieran la procreación, todo lo que ya estuvimos charlando. Pero no podía decirse que dentro de sodomía se incluyeran lo que es identidades o personalidades como hoy en día se considera que puede ser una identidad de género o una orientación sexual, algo que forma parte y que es, digamos, permanente o estable en el tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los términos gay, lesbiana, todas las palabras que usamos hoy en día son técnicamente anacrónicas, pero que por una cuestión de sencillez a veces se usan. Pero bueno, en cuanto a las lesbianas, por así decirlo, no eran considerado como un pecado tan grave como sí lo era la homosexualidad entre los hombres. Por ejemplo, hay un caso que en uno de los penitenciales, como los que mencionó Yumin, se mencionaba, se comparaba la pena de un hombre que yacía con un hombre que era de 10 años en comparación con el de la mujer que al estar con otra mujer tenía una pena de 3 años. O sea que vemos que la gravedad claramente era distinta. Y bueno, esto tiene muchos motivos, como puede ser claramente el hecho de una sociedad patriarcal que está construida en torno al hombre como figura de importancia, como eje de la comunidad. Entonces, ¿qué importancia va a tener la orientación sexual de una mujer o la actividad sexual de una mujer mientras estuviera dispuesta, digamos, a procrear? Claramente había penalidades, pero eran menos graves o menores en cuantía y de hecho eran como un poco más indulgentes con las mujeres. O sea, si uno piensa en las penas usuales, pasaban por la castración, o sea, esa era la pena típica.
y está pensada entonces como una pena para un hombre, porque al que se lo castra es al hombre. Entonces hay una autora que se llama Torquemada, que lo define, digamos, como un ilícito de género. O sea, que básicamente el que podía incurrir en el pecado de homosexualidad, porque aparte tengamos en cuenta que la idea de delito y pecado se entremezclaban en esta época. Claro. Entonces era un pecado, un delito que podía cometer en su mayoría el hombre. Y bueno, también hay que tener en cuenta que no puedo dejar de mencionar como si no hubiera pasado, porque hubo casos de mujeres que fueron castigadas, digamos, por tendencias homosexuales, pero usualmente, y los casos que conocemos, fueron hechos en los cuales las mujeres, digamos, habían usado instrumentos, o sea, consoladores, por así decirlo, donde, ¿qué pasaba? Había penetración. Entonces, esto lo asemejaba más al acto que podía cometer un hombre que una relación sexual que no tuviera penetración. Entonces, ahí sí había penas, pero, como ya dije, usualmente eran menos graves. O sea, como en sí el motivo detrás de penalizar y castigar la homosexualidad era esto de que fuera un obstáculo para la procreación, más allá de él, que podamos hablar del trasfondo moral y cultural, lo que se buscaba, digamos, castigar en sí era la pérdida de esperma. O sea, que el hombre usara la esperma para algo que no fuera fecundar a una mujer, digamos. Entonces, cuando era una mujer, como que podía decirse que era un poco menos grave y pasaba más, digamos, que un poquito desapercibido. Pero me parece, perdón que le interrumpa, Magíster, pero sí, no, me parece interesantísimo lo que está contando. O sea, lo que estaba tutelado, por así decirlo, era el semen, y la mujer, como podemos ver, a lo largo de la Edad Media, mucho nos ha escrito sobre ella, y incluso nos comenta que tenía una pena menor que el hombre. O sea, me parece que lo que nos está contando es súper interesante. Sí, me parece muy buena la pregunta del oyente. Sí, sí, y también denota la figura del varón, ¿no? De que no se tiene que desviar, de que tiene que estar la protección de la hombría, de que claramente tiene que haber como su finalidad, tiene que ver con la idea de, bueno, tener relaciones con las mujeres para llegar a un fin. O sea, no podría, claro. Bueno. Y también ver a la mujer como un receptáculo del esperma del hombre, por así decirlo, porque ¿a quién puedo castigar? Al hombre. La mujer, bueno, no, ella es la que tiene que recibir el esperma, entonces por ahí sí se desvía un poquito. O sea, también esta concepción de que la mujer también, esta concepción negativa también de la mujer, por así decirlo, ¿no? Está muy presente en toda la época. Una mujer objeto que tenía, su único fin era procrear, o sea, su fin en la vida era tener hijos, no tener un plan de vida. La verdad es que me parece terrible, pero a la vez interesantísimo saber lo que nos está contando. Sí, es que además esto también tiene que ver con lo que decíamos al principio del programa, de esto de que el acto sexual durante esta época no se piensa como lo pensamos ahora, que es algo entre dos personas, donde participan dos personas, sino concebido como algo que hace una persona a otra, o sea, siendo, pero específicamente un hombre que penetra a una mujer para procrear. Entonces, por eso también, digamos, el choque de decir, bueno, un hombre que penetra a otro hombre, es como, eso es donde se considera como contra natura, porque no es como, digamos, Dios quiso que fuera, es como, no es como hecho, si lo pensamos, el orden natural. Sí, de hecho había una postura específica en la que se podía tener sexo. Si uno se desviaba de esa postura, como ya dijimos... Para, vos me estás diciendo que aparte de todo lo que nos contaste, imponían una postura específica. Sí, para tener relaciones tenía una serie de condiciones a cumplir. Si no se cumplían a rajatabla, era un pecado. Entonces tenías que estar casado, tenías que hacerlo en la postura que te indicaban, que era obviamente el hombre sobre la mujer. O sea, hablemos de imposiciones, ¿no? De roles de poder. Y tenía que ser para tener hijos y criarlos conforme al cristianismo. O sea, era todo como un manual de reglas que uno tenía que seguir para poder, digamos, ser un buen cristiano. Qué aburrido. Paréntesis. No. Además tenía que ser según el calendario litúrgico, no olvidemos eso también, porque había determinados días durante el calendario, digamos, cristiano, que no se podía tener sexo. Y también como la menstruación de la menstruación, exactamente. Claro. Porque todo eso no sirve para concebir. Menos mal que nacimos en el siglo XXI, chicas, entonces. Sí, como algún profesor muy sabio nos dijo alguna vez,
que lo mejor de la Edad Media es el no haber vivido en ella. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Es así, es así. Bueno, Era para abrir un paréntesis con lo que decías de las relaciones sexuales y cuáles eran las poses claramente para concebir, digamos. Esto en la actualidad sigue pasando en religiones muy ortodoxas, en donde la mujer no puede tener relaciones sexuales si está durante su periodo, porque la menstruación es sinónimo de impureza, claro, es así. Entonces, claramente siguen respetando dentro de religiones muy ortodoxas estas prácticas que recién contaban ustedes. Sí. Sí, es que la influencia, digamos, de esos ideales morales sigue presente hoy en día, digamos, aún en el siglo XXI, claro. siguen muy presentes. O sea, uno dice, no, fue en el siglo V, VII y ya fue en la historia, y no es así, porque la influencia de la moral cristiana, digamos, todavía hoy en día se tiene esa concepción de que tiene que ser, digamos, la pareja tiene que ser un hombre con una mujer, y esa es la idea de familia, y todo otra idea que no va dentro de esa cajita está mal, digamos. Hoy en día todavía podemos ver discursos de dirigentes religiosos o políticos, o más, incluso la gente dirigentes común. políticos también. Sí, pero incluso la gente común, digamos, sigue pensando así, digamos, si bien se ha avanzado mucho durante los últimos años en cuanto a la igualdad entre todo, digamos, concepción de género, el colectivo. o orientación, claro, derechos heterosexual, derechos de la comunidad LGTBIQ+, para que queden igualados con la norma que seríamos los heterosexuales. Sí, porque nosotros conseguimos los derechos desde que nos concebimos como heterosexuales, y claramente el que es homosexual o lesbiana o que se sienta de otra identidad no tiene esos derechos, y a partir de las legislaciones que empezaron a legislarse y aprobarse para poder aplicarse y que queden en igualdad de derechos también. Exacto. Sí, no es poca cosa también, como decía Mariana al principio del programa, que dentro de pocos días se celebran 10 años de la sanción del matrimonio igualitario acá en Argentina. Sí, todo un logro, así que, la bueno, verdad, todo un logro. Pero todavía vamos queda mucho para trabajar, ¿no es cierto? Queda mucho. Vamos a agradecer ahora al oyente, a la oyente que hizo esta pregunta tan interesante. Muchísimas gracias, seguí escuchándonos. Gracias a ustedes y fiel a su programa, me gusta mucho, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Y ahora vamos a pasar a la tanda publicitaria. Volvimos, último bloque del programa. Qué lindo estar auspiciado por Leches Áncor, a tomar la leche que te acompaña en la merienda siempre. Ahora me dice el Chueco que tenemos un oyente más con un nombre extraño. Adelante, el oyente. Ponelo, Chueco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo va? ¿Clodoveo es tu nombre? Sí, es un nombre que, bueno, uno hereda por lo general de los abuelos o bisabuelos, no tiene la suerte Tremendo, de poder elegirlos cuando nace y no salir favorecido, pero uno se termina acostumbrando. Escuché todo el programa, tocaron muchos temas muy interesantes. Lo que me gustaría saber, ¿cómo evolucionó todo eso? ¿Cómo estamos en la actualidad con respecto a la homosexualidad, al LGTBIQ+, y respecto? Es buena la pregunta. Marian, ¿querés arrancar diciendo algo vos? Te iba a decir, Martín, sé que las expertas hablaron más de la región del medioevo, más de la región, digamos, de España. De la España visigoda, sí. Claro, yo lo quería más linkear, en lugar de hablar de acá, me parece que muchos conocemos lo que está pasando acá en Argentina, pero más linkearlo a lo que está pasando en España en la actualidad. Dale. Y estuve investigando y me parece que está bueno decir que España se caracteriza por ser el país más avanzado en la legislación con respecto al reconocimiento y la contemplación de derechos a la comunidad LGTBIQ+, pero también hay que tener en cuenta que durante la dictadura de Franco la comunidad fue muy perseguida y muy castigada. De hecho, tenemos que tener en cuenta que durante el régimen del franquismo hubo una ley que se llamaba la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en el cual declaraban o establecían que las personas, tanto lesbianas como homosexuales o de distintas identidades,
que se llevaban a cabo estas prácticas serían como personas declaradas como en estado de peligro y se le iban Qué a bárbaro. distintas medidas de seguridad e incluso de rehabilitación, porque hay que tener en cuenta de que las personas de la comunidad, a muchas personas las llevaban a centros de rehabilitación como para, si estaban desviadas, volverlas a su eje, ¿no? Pero bueno, después España también hay que tener en cuenta que esa ley se terminó derogando en el 95, o sea, no es hace muchos años que esta ley se terminó de derogarse. 25 años nada más. Claro, y que la Constitución de España terminó modificándose y poner a todas las personas, independientemente de su sexualidad, en un pie de igualdad. Y también hay que tener en cuenta que en el 2005 España termina siendo uno de los países más pioneros en tener una ley de matrimonio igualitario, en el cual esa ley incluye ya de por sí la adopción homoparental. O sea, reconoce el matrimonio entre dos personas de distinto sexo, de igual sexo, perdón, y además incluye la adopción, que es algo, o sea, reconoce, o sea, novedoso, contempla en igual de derechos. Después hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo se sancionó la ley de identidad de género, que es una ley en donde reconocen a las identidades, la persona cómo se autopercibe, pero la crítica que se le estaba haciendo a esta ley, que eso me parece también importante linkearlo por cómo se veía en la época medieval, que hoy en la actualidad, más allá de que hay una ley de identidad de género, es una ley que lo que está determinando esta ley es la patologización de la identidad. Es decir, vos tenés que ir a un médico, a un especialista, que avale que vos te autopercibís de una determinada manera. Y si vos vas a un médico... Eso, perdón, Marian, te interrumpo porque me parece muy Sí. fuerte comparado con Argentina. Acá es un trámite administrativo sin Es un necesidad acto de intervención médica ni judicial. No, es un acto administrativo, vos tenés que ir al registro civil, te presentás y vos decís, yo me percibo de tal manera. Allá, en cambio, esta ley está sujeta a un control médico, a un control psicológico o psiquiatra. O sea, estás como vinculando a la persona como si fuese una persona que es enferma. Como si necesitaras permiso para sentirse de determinada manera. Totalmente, como que tenés que tener un aval, como bueno, un aval de cómo la persona se autopercibe. Pero bueno, más allá de esta crítica, me parece también importante y el reconocimiento de que haya una ley en donde, independientemente de que la persona tenga que pasar por un proceso que no creo que sea satisfactorio, pasar por un proceso en donde a mí me tengan que diagnosticar de determinada manera, me parece importante que haya un reconocimiento sobre esta ley. Eso me parece bastante importante. Pero vos, Martín, vos habías leído algo sobre respecto con la situación de España y sí, yo estuve investigando un poco porque yo sabía que íbamos a estar hablando de la España visigoda y para ver un poco cómo seguimos acá en el siglo XXI, 2020, pandémico el año, y estuve leyendo un poco sobre un estudio que llevó a cabo la Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, que contaba un poco sobre cómo vivía el colectivo, parte del colectivo hoy en España, particularmente, y es interesante porque no todas las letras que estuvimos mencionando viven su vida y pueden vivir su vida de la misma forma. No es lo mismo ser gay, lesbiana, que transexual, porque, por ejemplo, lo que estuve viendo de este estudio es que más de la mitad de los españoles son visibles, es decir, salieron del armario en su ámbito tanto familiar como laboral, educativo, pero sin embargo hay algo que me llamó la atención, que más de la mitad dice que no se tomaría la mano con su pareja en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Esto implica cierta violencia, ¿no? Como tener miedo a recibir un ataque en el colectivo, en la calle, y lo llamativo, que me pareció terrible, es que ese porcentaje se eleva al 63% cuando estamos hablando de personas trans. O sea que, está bien, se avanzó un montón, ya hay un montón de cosas que no pasan, sin embargo queda un camino muy, muy largo por recorrer todavía. Estamos hablando de uno, como decía Marian, de uno de los países más avanzados de la Unión Europea y quizás del planeta en legislación para este colectivo, y sin embargo tenemos líderes, ellos tienen líderes en realidad,
que dicen ser de la extrema derecha y que siguen representando, según ellos, los valores cristianos, como el partido Vox, del señor Santiago Abascal, que dice que el matrimonio para él es una institución entre un hombre y una mujer. No le importa que haya una ley del Estado, él la quiere derogar, no quiere que se casen hombres con hombres, ni mujeres con mujeres, el dicho los nenes con las nenas, no. O sea, seguimos viviendo en un mundo donde la desigualdad sigue teniendo lugar, sigue siendo receptada por partidos políticos y por la sociedad, y eso es preocupante porque estamos hablando de que el 63% de las personas trans no se animan a salir a la calle tomados de la mano de su pareja, o sea que queda mucho por avanzar, realmente. Totalmente. Bueno, Totalmente. muchísimas gracias, muy claros con todas sus respuestas. A todos los oyentes fueron, la verdad, de muy buen calibre. Muchas gracias a vos por escucharnos. Y ojalá que sigan haciendo programas tan buenos con estas temáticas. Con tan buenos oyentes, seguro. También quiero agradecer a las expertas que nos han acompañado el día de hoy en A Tomar la Leche, que siempre te acompañan en la merienda. Muchas gracias por invitarnos. Fue muy interesante el programa de hoy y la verdad es que hay que charlar más de este tema como para apoyar a seguir luchando por la igualdad de los derechos de todo el colectivo. Porque la verdad es que todos somos iguales y no tienen por qué ser tratados de manera diferente de ninguna manera. Un momento para la reflexión, realmente. Así que bueno, acá terminamos el programa. Espero que la hayan pasado bien, tanto como nosotros, como siempre. A tomar la leche a las 18 horas para acompañarte en la merienda. Muchas gracias a todos. Chao, nos vemos mañana. Muchas gracias.